el CJNG supuestamente capturó y quitó la vida a 3 narcotraficantes después de detenerlos en Zacatecas. Como de costumbre, grabaron y publicaron un video detallado de su brutal proceso. En el video se ve a los 3 hombres sentados en el suelo sin ropa, con las manos atadas en el regazo y con los ojos vendados de manera que les cubriera todo el rostro. Luego sacó una cuchara desprovista de toda humanidad y la usó para sacarle el ojo a la víctima. Por imposible que parezca, la vista espantosa demostró que lo que la audiencia estaba presenciando estaba sucediendo. El cártel del CJNG le quitó un ojo con una cuchara a un miembro del cártel de Sinaloa. Si le pidiéramos a alguien que nombrara el cártel de narcóticos más despiadado de México, seguramente se equivocaría. Marcado por décadas de brutalidad, estos cárteles parecen estar corriendo hacia la cima para reclamar el lugar para los criminales organizados más inhumanos. A pesar de que cada cártel tiene sus propios territorios, algunos se atreven a traspasar sus límites y se aventuran en las tierras de sus rivales, en un esfuerzo por conquistarlos. Tengan éxito o no, es otra historia. El cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación, o CJNG, son 2 de los cárteles más notables con décadas de historia en tráfico de narcóticos, tráfico de personas, fiestas y asesinatos de inocentes heridos por algunos de los mejores de su línea. Estos 2 cárteles han estado en conflicto desde que uno tiene uso de razón. A menudo estos cárteles capturan a alguien de la pandilla rival y le infligen dolor antes de tomar sus vidas. Un video reciente que circula en internet muestra un método brutal que el CJNG aplicó a un miembro del cártel para someterlo al dolor. Bienvenidos a un nuevo video. Únanse a nosotros mientras intentamos divulgar parte de la información sobre lo que salió mal y por qué el miembro del cártel decidió torturar a un miembro de una pandilla rival con tanta crueldad. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Entonces, ¿cómo comenzó la guerra entre estos 2 cárteles? El origen del cártel de Sinaloa se remonta a la década de 1960. El estado de Sinaloa era conocido como un semillero para el cultivo de narcóticos. Algunas familias los cultivaban y vendían localmente, pero pronto comenzaron a traficarlos a través de la frontera hacia los Estados Unidos. Su líder, Pedro Ábales Pérez, fue asesinado a tiros por agencias policiales en 1978, pero antes de eso entrenó y formó un ejército que continuará su negocio en negocios ilegales. Unos pocos líderes principales de este nuevo cártel crearon el cártel de Guadalajara, que luego se dividió en 2 facciones diferentes, una de las cuales fue el cártel de Sinaloa. Comenzó como una pequeña facción, pero luego se convirtió en uno de los cárteles de narcóticos más temidos y exitosos en México. Su estructura es más complicada y tal vez más utilizable para la adaptación que la estructura de otros grupos criminales. Estaban altamente organizados y tenían una jerarquía que les permitía perder algunos miembros de sus filas, pero aún así continuar operando sin mayores daños. Por otro lado, el CJNG era un grupo escindido del cártel milenario, después de que las autoridades superiores de dicho cártel fueran arrestadas. El cártel se dividió en 2 facciones diferentes con algunos lugartenientes asumiendo roles de liderazgo para continuar con el legado. Una de las facciones era la Resistencia y la otra eran los Torcidos. Las 2 facciones terminaron en una pelea y los Torcidos estrecharon la mano de los Zetas para acabar con su rival. Finalmente ganaron la guerra y los miembros ganadores crearon el actual CJNG. Se les conoce por ser una de las pandillas más brutales que actúan sin emociones y matan sin pensar para ejercer dominación o simplemente para demostrar con certeza que cártel tiene el dominio de la zona, es decir, más poder. El CJNG es la organización criminal más responsable de estas deudas en ambos lados de la frontera. La rivalidad entre el cártel de Sinaloa y el CJNG es una historia antigua. A pesar de que habían estado en una asociación de corto plazo para derrotar a otros pequeños cárteles, sus enemigos jurados que han estado en guerra por territorio y comercio desde que el capo del cártel de Sinaloa, el Chapo, actualmente está cumpliendo su condena tras las rejas en una prisión de Estados Unidos, pero eso no impidió que el cártel siguiera con sus operaciones. Se dice que en realidad podría ser solo un líder y que el verdadero poder está en manos de alguien más dentro de las filas. Se cree ampliamente que Ismael Zambada García, también conocido como el Mayo, es el verdadero líder del cártel de Sinaloa, del que tiene una recompensa de 15 millones sobre su cabeza, mientras las autoridades estadounidenses están haciendo todo lo que está a su alcance para atraparlo y poner fin a este cártel, pero aún se desconoce su paradero. El CJNG está dirigido por el infame Nemesio Ceguera Cervantes, comúnmente conocido como el Mencho. El cártel ha experimentado un crecimiento significativo bajo su reinado y ha creado un ejército más despiadado que cualquier otra organización criminal en el mundo. Sus brutalidades habían alcanzado un nivel tan intolerable que las autoridades estadounidenses pusieron una fuerte recompensa por su cabeza, haciendo todo lo posible para capturarlo y contener su locura. La DEA está ofreciendo $10 millones por información que conduzca al arresto del narcotraficante
mexicano conocido como el Mencho. El cártel de Jalisco Nueva Generación llevó la lucha al siguiente nivel derribando un helicóptero militar con una granada propulsada por un cohete, matando así a 6 oficiales. Sin embargo, el Mencho recientemente ha estado fuera de la vista y muchas personas sospechan que es posible que ya no esté vivo, y algunas fuentes afirman que podría estar enfermo u ocupado con otras actividades dentro del cártel, pero esto no parece impedir que el CJNG florezca. En todo caso, han estado más activos en el tráfico de narcóticos, librando la guerra contra cárteles rivales y convirtiendo las vidas de la gente en general en un infierno. El cártel de Sinaloa declaró oficialmente la guerra contra el CJNG. Su objetivo principal era capturar Nayarit, un estado en el oeste de México, donde las rutas de tráfico de esa zona estaban bajo el control del CJNG, y el cártel de Sinaloa quería cambiar esto. Así entonces se lanzó la llamada Operación MZ, donde el cártel de Sinaloa juró eliminar cualquier señal del CJNG en el área objetiva. También amenazaron a los funcionarios del gobierno. En un video dijo que los hombres armados harán rodar cabezas, una amenaza escalofriante. Solo una semana antes de este anuncio, el CJNG supuestamente capturó y quitó la vida a 3 narcotraficantes después de detenerlos en Zacatecas. Como de costumbre, grabaron y publicaron un video detallado de su brutal proceso. En el video se ve a los 3 hombres sentados en el suelo sin ropa, con las manos atadas en el regazo y con los ojos vendados de manera que les cubriera todo el rostro. Sospechaban que las 3 víctimas estaban relacionadas con los hombres del Chapo y traficaban narcóticos para el cártel de Sinaloa. La cámara rodó mientras los hombres del CJNG interrogaban a las 3 víctimas. Luego fueron brutalmente asesinados. A pesar de que el cártel de Sinaloa tuvo cierto éxito en los tiroteos, la realidad es que el CJNG no mostró signos de rendición. Un video publicado en internet en 2021 por el CJNG sacudió al mundo. Aunque el video no está disponible en todas partes, fue lo suficientemente fuerte como para causar revuelo. Esta fue la primera vez que el CJNG eligió una técnica violenta diferente para infligir dolor a los miembros de su cártel rival. Sin embargo, para el CJNG, este ha sido la norma. El cártel tiene una táctica especial para informarle al mundo de sus actividades y para anunciar los peligros que traen a la mesa. Capturan videos detallados de interrogatorios y torturas con más frecuencia y los publican en las redes sociales. El cártel de Sinaloa hace lo mismo y además de eso, los videos publicados por el CJNG tienden a ser más gráficos. Lo que sucedió en el video en cuestión, el clip mostraba a 2 miembros del cártel de Sinaloa con las manos atadas por detrás, arrodillados en el suelo. Al comienzo del video, uno de los miembros del CJNG usó una herramienta para quitarle los dedos al hombre que estaba sentado ahí, quien resistió demasiado a pesar de estar expuesto a quizás el peor dolor de su vida. En la siguiente secuencia del video, el miembro del CJNG dejó caer un cuchillo al suelo. Es posible que acabara de usar el cuchillo en la segunda víctima. Luego sacó una cuchara desprovista de toda humanidad y la usó para sacarle el ojo a la víctima. Por imposible que parezca, la vista espantosa demostró que lo que la audiencia estaba presenciando estaba sucediendo. Era bastante obvio que esta persona nunca volvería a ver. Según se informa, los miembros del CJNG dejaron vivir a estas 2 víctimas y las hicieron luchar contra su dolor, y la impotencia se convirtió en una fuente de entretenimiento para ellos. Les dio una razón para celebrar el hecho de que habían capturado e infligido dolor a los miembros del cártel rival, el cártel más grande del país. El video creó una división entre la audiencia y algunos afirmaron que el video fue fabricado por las víctimas. En el video no hicieron mucho ruido. Un contraargumento señaló que estos miembros del cártel están entrenados para ser brutales desde una edad muy temprana y probablemente se volvieron insensibles al dolor desde hace mucho tiempo. Otro espectador señaló que a pesar de que el CJNG es uno de los cárteles tecnológicamente más avanzados, utilizaron cámaras obsoletas para grabar estos videos, y esto bien podría significar que eran falsos. Nadie en esos videos pudo ser identificado adecuadamente. Sin embargo, otro miembro de la audiencia publicó un contraargumento del que tal vez querían filmar y publicar con dispositivos que no podrían ser rastreados. Estos dispositivos son muy antiguos, lo que justifica la mala calidad del video y la imagen. En este punto, solo los cárteles saben si los videos son reales o si simplemente los están inventando para infundir miedo en el público en general y en los cárteles rivales, especialmente los que quieren apoderarse de ellos. En cuanto a las últimas noticias sobre la guerra, en junio del 2023 participaron los miembros del cártel en una lucha de 2 semanas en Chiapas para tomar el control de las rutas de tráfico de Guatemala, que terminó cobrando la vida de 60 personas inocentes. Miles de lugareños huyeron de la zona temiendo por sus vidas. Ambos cárteles utilizaron armas pesadas y vehículos blindados. Ellos no se preocupan mucho por los lugareños, terminaron destruyendo todo a su paso. A pesar de que los agentes del orden estaban presentes en el área, no pudieron salvar a las personas inocentes. En los últimos años ha habido muchos más tiroteos entre el cártel de Sinaloa y el CJNG. El cártel de Sinaloa parece estar ganando la mayoría de ellos, incluido el último tiroteo de Zacatecas contra el CJNG. La batalla de 4 días afectó y obstaculizó las vidas de los lugareños, ya que muchos tuvieron que huir para salvar sus vidas. La violencia en este país continúa extendiéndose y el
estado de Zacatecas se ha convertido en el último epicentro. Hay una pelea de múltiples vías, pero los pesos pesados son una división del cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Algunos de los civiles regresaron después de que terminó la pelea y miraron los daños y lo que podría haber sucedido si no hubieran huido. A pesar de los continuos rechazos, el CJNG no retrocede y aparentemente desea capturar territorios y negocios de narcóticos que actualmente pertenecen al cártel de Sinaloa. Dicen que lo que va viene. El CJNG comenzó una guerra contra la mayoría de los cárteles rivales y ellos tuvieron que pagar el precio con las vidas de sus propios hombres. En febrero del 2021, Cárteles Unidos, anteriormente conocido como La Resistencia, publicó un video de un miembro del CJNG siendo brutalizado antes de ser asesinado. Las autoridades y analistas lo identificaron como un lugarteniente del CJNG, conocido como El Venado. El ataque tuvo lugar cerca de las fronteras entre Michoacán y Jalisco. Los miembros de Cárteles Unidos también destruyeron los vehículos del CJNG. También se sospecha que otro miembro de alto rango del CJNG murió en este ataque. Estas dos bandas habían estado en guerra por el territorio durante algunos meses. En este punto, a principios de enero del 2021, los miembros del CJNG amenazaron con dañar a los lugareños si no ayudaban al cártel. De hecho, el cártel utilizó a los lugareños como escudos humanos para que las agencias de aplicación de la ley no pudieran comunicarse con ellos. No hace falta decir que este ataque a uno de sus lugartenientes definitivamente afectó al cártel. El golpe aseguró una paz momentánea para los lugareños, pero las guerras de los cárteles están lejos de llegar a su fin. En 2023 la historia se repitió, pues el CJNG continuaba siguiendo el camino brutal que habían labrado hace años, capturando a otro alto funcionario del cártel de Sinaloa y le infligieron los mismos métodos de tortura. El miembro capturado fue identificado como Comandante Gordo o Comandante. El video lo muestra sentado en el suelo sin camisa, sus manos atadas con heridas profundas en las cuencas de sus ojos. Sus ojos habían sido quitados de su cabeza. El líder se habría cruzado con el CJNG cerca del pueblo de Valparaíso. La pandilla no perdió la oportunidad y rápidamente lo capturaron. Le sacaron los ojos y lo pusieron a descansar. Otra imagen que circulaba en internet mostraba su estado momentos antes de encontrar su trágico destino. En esa imagen, el líder del cártel de Sinaloa estaba sentado en un taburete con las manos atadas. Luego lo llevaron a una de las cámaras del CJNG, donde los miembros le quitaron la vida después de someterlo a un dolor considerable, y luego se deshicieron del cuerpo, posiblemente en pedazos. Aparte de estos inusuales tiroteos, los secuestros de miembros de pandillas por parte de sus cárteles rivales son muy comunes y ocurren con más frecuencia en México de lo que se podría pensar. Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en este momento han cerrado los ojos y han dejado que el cártel haga lo que quiera entre sí. Hicieron todo lo posible para garantizar la seguridad de los lugareños, pero miles de personas están perdiendo la vida. En 2022, las fuerzas del orden y los funcionarios gubernamentales fueron atacados durante una guerra entre las pandillas rivales. El cártel de Sinaloa y el CJNG entraron en un enfrentamiento directo en Zacatecas y terminaron matando al juez representante estatal, Roberto Elías Martínez, quien fue atacado con disparos y golpeado en la cabeza justo afuera de su casa. Lo que es preocupante es que nunca recibió una amenaza y desafortunadamente quedó atrapado en medio de la guerra de pandillas. Ese mismo día, miembros del cártel de Sinaloa condujeron un camión hacia la puerta de una prisión local e intentaron abrirla y liberar a sus hombres. Ningún delincuente escapó, pero los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley resultaron heridos al tratar de controlar la situación. Poco después, los miembros del cártel levantaron barricadas en las calles y quemaron muchos vehículos. La catástrofe fue monumental y local. Los habitantes de la zona estaban asustados sin medida, solo rezaban para no convertirse en víctimas de esta guerra sin sentido. Miles evacúan las áreas de batalla y dejan atrás sus vidas. A veces permanecen alejados durante unas semanas o unos meses, y en algunos casos nunca regresan. El gobierno mexicano ha cooperado con los funcionarios estadounidenses y la DEA y ayudaron a capturar a algunos de los mayores capos de los cárteles mexicanos. Sin embargo, en la mayoría de los demás casos permanecieron en silencio o se negaron a asumir la responsabilidad por su inacción. En junio del 2023, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que las autoridades estadounidenses carecían de información suficiente para comentar sobre la fuerza de los cárteles mexicanos de narcóticos. La DEA había afirmado que los dos cárteles más grandes, Sinaloa y CJNG, tienen alrededor de 45,000 miembros y traficantes de narcóticos en más de 100 países, lo que demuestra lo poderosos que son. Nos hemos convertido y les damos a las fuerzas del orden una pista de lo que se está preparando para luchar en los próximos días. Sin embargo, Obrador se negó a creer en estos números. No tienen buena información, dijo el presidente para responder a la pregunta de una periodista. Mientras la información no justifica señalar directamente con el dedo a las autoridades mexicanas, la situación actual exige que se levanten y tomen el control de las cosas antes de que ocurran daños irreparables dentro de sus fronteras.